Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre una profecía del profeta Jeremías, que vivió exactamente la época en que Babilonia iba a conquistar Israel y todos sus entornos. Y Jeremías habla también sobre Gaza. Y hoy el título que me gustaría ponerle a esta plática es Gaza, Israel y todas las naciones se embriagarán de guerra. Jeremías profetiza sobre un montón de naciones, casi todas, por decirlo más bien todas. Y profetiza más que nada en momentos por la situación que estaban viviendo en la conquista de Israel por parte de Babilonia, por el rey Nabucodonosor, pero también habla una ventana sobre las tribulaciones de los fines de los tiempos, que es lo que estamos viendo. Esto de Gaza solamente es el principio del fin, es el inicio de la entrada hacia la gran tribulación. Y fíjese cómo lo dice Jeremías en el capítulo 25. Todo el capítulo 25 es un relato de estos tiempos. Y el capítulo 25, versículo 15 dice: porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel, toma de mi mano esta copa de vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Versículo 16: ellas beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré en medio de ellos, o sea, guerra. Entonces tomé la copa de la mano del Señor e hice beber de ella a todas las naciones a las cuales me envió el Señor. Y ahí comienza en el versículo 18, una tras otra ciudad y una tras otra nación. Y versículo 20 dice que es lo que nos corresponde aquí en este momento: a todos los extranjeros, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de las tierras de los filisteos, que es exactamente toda esta parte de Ascalón, de Gaza, de Cron, de Asdod, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, todos estos que estamos hablando, que es Israel, Jordania, Líbano, etcétera, a estas les está hablando. Y ahí continúa en el versículo 22, y en el 27 dice: tú le dirás así: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, beban naciones, embriáguense, vomiten, cáiganse y no se levanten a causa de la espada, o sea, de la guerra, que yo enviaré en medio de ustedes. Y sucederá así, versículo 28, que si rehúsan tomar la copa de tu mano para beber, les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente van a beber. Quieran o no, naciones van a beber. Y eso es lo que Jeremías, imagínense la fuerte profecía que estaba hablando y que fue a cada una de esas naciones y que estuvo hablando con muchos de esos reyes, diciéndoles: hoy viene el tiempo de la embriaguez de la espada de parte de Dios. Eso fue profetizado en el reino de Joacim o de Josías, cuando era el primer año de Nabucodonosor, esto es, el rey de Babilonia. Entonces Dios llamó a Jeremías a profetizar en el año 13 del reinado de Josías. Por lo tanto, Jeremías posiblemente ya llevaba 23 años profetizando por todo Israel y por todas esas naciones. Y probablemente cuando comenzó a profetizar tenía 17 años, por lo tanto significa que Jeremías en estas profecías tenía más o menos 40 años. Y Jeremías, como un gran profeta de Dios, que le llaman el profeta llorón, pues tuvo que hacer todo esto que Dios le había mandado. Le fue muy fuerte porque finalmente su pueblo, el mismo pueblo judío, lo encarceló, lo metió ahí en mitad del cuerpo con agua y encadenado. Y finalmente murió apedreado, todavía él profetizando, siguiendo al pueblo de Israel que se fue a Egipto a resguardarse.
Por eso Jeremías es un profeta que lloró porque no quería hacerlo, pero finalmente obedeció. Y más adelante en el mismo capítulo 25, más bien más atrás en el versículo del 6 al 11, es como todo esto que les estoy platicando sucede. Y nos hace un relato de todo cómo fue lo que sucedió, si usted quiere leerlo con más calma. Y ahí Jeremías está prediciendo pues que va a haber un cautiverio que durará exactamente 70 años. Y fue lo que duró. Si usted recuerda a Daniel, el otro profeta, de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Bueno, Daniel en el capítulo 9 dice que él estaba leyendo las profecías de Jeremías y se dio cuenta que ya habían pasado 70 años de cautiverio y que estaban a punto de terminar ese cautiverio. Pero esas profecías, finalmente cuando las leyó, se dio cuenta que este asunto que Dios estaba tratando era porque iba a venir una repatriación del pueblo de Israel y que iban a regresar después de esos 70 años que el rey de Babilonia los había esclavizado, se iban a cumplir y que luego iba a aparecer otro rey, pero el rey ya de Persia, que iba también a castigar al rey de Babilonia por todas sus formas tan duras de tratar al pueblo de Dios. Y ahora con esto podríamos nosotros saltar fácilmente a estas profecías que Jeremías dio, a las mismas profecías que luego Juan, el apóstol amado de Jesús, dio en Apocalipsis capítulo 14, donde también habla de beber el vino de la ira de Dios y de que se iba a derramar esta copa de ira. Ya en el capítulo 15, 16, de hecho así se llaman esa parte de la gran tribulación, las copas de ira de Dios. Y esas copas de ira que iban a atormentar a los hombres con fuego y azufre, pues viene siendo un relato muy parecido al del propio Jeremías, donde esas profecías se juntan. Por eso le digo que de repente se juntan los profetas y comienzan a hablar sobre un mismo acontecimiento, como veíamos también con el salmista en el 118 y con Zacarías en el capítulo también, donde veíamos que el versículo 9 hablaba sobre ese pollino que iba a montar el rey de salvación. Y aquí mismo estos versículos de Jeremías 25, 19 se juntan con Apocalipsis 14, 15 y 16 y al mismo tiempo se juntan con Isaías 14, 9 cuando dice que iba a meter la hoz en la tierra, arrancar la vid y la iba a echar para que sea aplastado en un lagar donde los caballos iban a aplastarlos y iba a salir de ahí mucha sangre. Entonces es algo que los moradores de la tierra van a vivir, se va a tener como la gran tribulación, donde se va a castigar todas las iniquidades de los hombres y de las naciones. El gran juicio de Dios viene sobre toda la tierra y ciertamente, quieran o no, toda la tierra va a beber de esta espada y llamarán al dolor a muchas naciones y a muchos moradores de la tierra. Por lo tanto, hay que entender estas profecías y hay que ahondar en estas profecías para estar conscientes de lo que las naciones van a vivir a través de estas grandes profecías. Así como está viviendo Gaza un tormento, a lo mejor usted y yo lo vemos por televisión y decimos pobre gente, ¿verdad? Pero el mundo entero va a vivir algo muy parecido porque todos van a tener que beber de este vino. Lo bueno y la buena noticia para la iglesia es que este gran torbellino que se va a levantar contra la nación y contra nación y contra costas y contra todo lugar donde se va a quitar la paz, se va a morir la paz, donde la ira de Dios va a caer sobre las naciones. Gracias a Dios, la iglesia vamos a estar libres de todo ello. El tiempo del juicio de Dios que va a caer, por la gracia de Dios, nosotros como iglesia no tenemos que enfrentar este horror
y este terror que se avecina, porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y gracias al poder del Espíritu Santo, que es el que habita hoy en la tierra, seremos levantados de este lugar antes de que todas estas cosas acontezcan. Por eso, familia, hoy queremos enfatizar lo importante de percibir los momentos que estamos viviendo. Esto de Gaza viene siendo el punto de inicio de todo esto. Gaza, Edom, todos ellos, todas esas terrenos o tierras o naciones alrededor, están viviendo ya el furor. Están bebiendo de la copa de la ira. Pero no tenemos que vivir nosotros lo mismo, sino entendiendo los tiempos, busquemos a Jesús, busquemos al Espíritu Santo, tomemos su palabra, comprendamos el momento tan importante en el que estamos, llenémonos del poder del Espíritu Santo y estemos preparados porque el Señor nos va a quitar de aquí antes de que venga el gran juicio, así como lo hizo en los tiempos de Noé, donde el juicio también cayó sobre los humanos, donde fue terrible lo que estaba sucediendo, y Dios tenía que borrar todo eso. Y solamente había una familia, un Noé y su familia, que eran rectos delante de Dios, que seguían sus principios y su palabra, y por lo tanto fueron rescatados a través del arca de Noé. El juicio vino el diluvio, y todo ser viviente murió. Estamos en estas fechas, estamos en las épocas de Noé. El arca ya no es un arca de madera, ahora es un arca del Espíritu Santo de Dios. Súbete al arca del Espíritu Santo de Dios. Prepárate conforme a su Espíritu. Haz justicia para que merezcas también ser parte de la iglesia bendita que Dios está escogiendo. Porque dicen, uno será tomado y otro será dejado. Eso significa que su iglesia no es, voy a tomar a todos, no. Voy a tomar a los que realmente son justos, no los que dan apariencia de justicia, sino los que son verdaderamente justos, y eso solamente lo ve Dios. Y va a tomar al justo y va a dejar al injusto. Va a llegar al que tiene lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar lleno del Espíritu Santo? Porque hago justicia, porque busco a Jesús, porque estoy en su palabra, porque estoy orando. Y cuando eso suceda, el Espíritu Santo se va a incrustar en ti, te va a llenar completamente, te va a encapsular. Y esa cápsula, aunque tú no lo puedas entender, es una cápsula espacial. Que cuando venga el Señor dice, vengan. Y esa cápsula en el cual estás envuelto por el Espíritu Santo va hacia la presencia de Dios. Y nos vamos a encontrar con Él en las alturas. Y finalmente, después de eso, viene el gran juicio. Capítulo 8 y 9, o Jeremías 25, o Isaías 14, tú lo puedes leer en cualquiera de estos. Viene el juicio. Capítulo 8 9, las trompetas, que son cosas terribles. Y capítulo 15 y 16, las copas de ira del Señor. Ojalá estemos conscientes de todo ello. Prepara tu espíritu, prepara tu gente, prepara tus hijos, prepara tu iglesia para estos últimos tiempos. Y la voz de Dios siempre clamando por ti, clamando incesantemente, como lo dice Jeremías 33. Él mismo envió palabra para reunir en él a todo el que responda a su llamado. Dice el verso 3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para muchos decimos, es el celular directo con el corazón de Dios. Es ahí donde te encuentras, porque Él ha dicho, el Dios de Israel ha prometido, he aquí que yo traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Si tú oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y la pusieres por obra, escucha, cosas que Él ha preparado, dice, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, con que contra mí se opusieron y se rebelaron.
y me serán a mí por nombre de gozo y de alabanza si voltearan su corazón hacia mí. Y es mi gloria la que estará entre ustedes, y tomaré sus vidas, porque es el corazón del Padre traer una reconciliación a través de la sangre bendita del Salvador, no solo a su amado Israel, sino a todo aquel que oyere atentamente la voz del Señor, su Dios, y la pone por obra. Porque he aquí, dice el Señor, en este lugar yo volveré a cambiar el desierto en un lugar donde se abrevarán los animales, y ha de oírse aún una voz de gozo y de alegría, y voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alaben al Señor. Este es el ejército que Dios está levantando. De los ejércitos del cielo, en este momento tienes tú un mensaje. Responde al Señor, porque yo les daré un corazón nuevo, lo habla Jeremías 32. Pondré en ustedes un camino para que teman perpetuamente, para que conozcan que yo soy su Dios y sus hijos después de ustedes. Y haré con ellos un pacto eterno para no volver atrás a hacerles mal. Pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra que fluye leche, que fluye miel, porque mi corazón y mi alma está a favor de el que responde a su corazón. Este es el pacto que dice el Señor que quiere hacer con todo aquel que esté dispuesto a responder al llamado del Espíritu. En esto conocerán a los hijos del Espíritu, si oyeren hoy su voz atentamente y respondemos como está escrito, como esas vírgenes sensatas, como acabamos de escuchar en Apocalipsis, reconociendo la voz que está hablando a la iglesia, que está advirtiendo. Estas cosas sucederán, están escritas con un propósito de hacer volver el corazón del perdido, aquel que verdaderamente le puso nombre, su formador, su creador, para que le llamen Padre, para que le reconozcan como su Señor. Este es el tiempo, amado. Podemos decir: Señor, me entrego, me doy a ti. Queremos bendecir tu vida, queremos orar por ti y decir: Espíritu de Dios, toma cada familia en esta hora, cada persona que está escuchando este mensaje, que está respondiendo a tu llamado, y que reconozcan, Señor, que este es el tiempo en que los verdaderos adoradores empiezan a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores está buscando que le adoren. En Cristo Jesús. Amén. Amén.